Hola, buenos días. Yo soy Guillermo Torrego, analista de la firma de inversiones de XTB, XTB Broker. Si me podéis ir comentando, confirmando que el audio y la imagen es correcta para empezar este morning meeting del 4 de enero de 2019. Paz me confirma, David. Buenos días, Jacinto, Javier. Buenos días a todos los asistentes. Vamos a dejar un minuto de rigor para todos aquellos que estén conectándose al seminario. Vamos a ir accediendo a la plataforma. Y nada, antes de empezar, desearos a todos un feliz año 2019. Comenzamos hoy en este morning meeting, como vemos en pantallas, con los mercados europeos teñidos en verde. El IBEX 35 casi cotizando con una cotización cercana al 0,1 porcentual, al 1 porcentual. El futuro del IBEX 35 el mejor comportamiento. Vemos liderando las subidas al italiano. Comentar que a pesar de ayer, de conocer, de confirmarse esa reducción de los ingresos de Apple para el primer trimestre, donde vemos cómo ya los efectos de esa guerra comercial iniciada por Donald Trump tienen sus efectos. Vemos cómo Apple ayer se desplomó cerca de un 10%. A pesar de eso, hoy los mercados europeos rebotan, ¿vale? Comentar, bueno, que esa guerra comercial, pues bueno, ya como vemos, viene descontada. En el caso tenemos en pantallas al índice tecnológico, al Nasdaq Composite, ayer caídas en el Nasdaq, y hoy vemos como ya el futuro está rebotando cercano a los 6.222 puntos. Ese movimiento correctivo, ¿vale?, de esa tendencia lateral que habíamos iniciado, habíamos visto rupturas a esa tendencial de medio plazo, alarmó nuestras estrategias alcistas, un cambio de tendencia al medio plazo que nos ha llevado a corregir desde esos 7.690 puntos, 7.728 puntos que llegó a cotizar el Nasdaq, hasta el nivel 50 del último movimiento impulsivo, al TIC, ¿vale? El Nasdaq cotizó cercano a los 5.826 puntos, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué camino nos queda? Pues el escenario macro sigue siendo bueno. Datos de empleo. Vamos a ver el calendario que nos deparará el mercado la sesión de hoy. Tasas de empleo, como comentamos, dentro de los datos más importantes que vamos a recibir en la sesión de hoy, esos datos coyunturales cercanos al 3,7%. ¿Vale? Y también datos en cuanto a salario que puedan presionar la inflación americana y pueda dar solidez a esas 4 subidas del año pasado de la Fed. Este año previsiblemente se reducirá el nivel de subidas y se quedarán en 2. Veremos si al final son 2, 3, 1, en ese caso dependiendo de la fortaleza de los
de los mercados. El escenario que tenemos, un escenario macro ideal en americano, con crecimiento del PIB, datos de empleo escasos con una inflación controlada, datos micro buenos con crecimientos empresariales por encima de doble dígito, pero preocupante el escenario que nos deparará, ¿no? Esos efectos, esos factores que puedan tener los mercados de la guerra comercial, que puedan estrechar los márgenes de las empresas, puedan perjudicar sus beneficios, sus ventas en ese caso, y pueda haber un cambio de tendencia porque llevamos en una economía americana creciendo más de 10 años. Otro de los factores sería ese encarecimiento del dinero con tasas del T-Note, ¿no? El bono americano a 10 años en el 3%, subidas de las materias primas e incertidumbre política en Europa. Eso puede lastrar a las compañías y puede provocar movimientos recesivos en un futuro en los mercados. Entonces debemos ser muy cautos, debemos tener las estrategias bien definidas, ¿no? En ese caso a la hora de tomar posiciones. Bueno, señalar que esos datos más importantes, los de hoy, el dato de la tasa de desempleo y esos datos de inflación, datos de salario en Estados Unidos que marcarán sobre todo el movimiento. Habrá volatilidad en las divisas, a los pares negociados con el dólar. Bueno, vamos a empezar con ese análisis de los mercados de renta variable, empezando por los americanos. Vemos al Composite cotizando en positivo y rebotando desde ese nivel 50. ¿Vale? Veremos si a partir de aquí puede recuperar algo de terreno, pero bueno, el escenario todavía es alarmante. El Standard & Poor's, ¿vale? Un índice similar, tienen, como vemos, una correlación muy fuerte, cotizando hoy en positivo, intentando recuperar terreno, ¿vale? Cercano a los 2.470 puntos. Si unos datos buenos de empleo pues nos puedan llevar incluso el rebote a los 2.500. Estrategias de mayor corto plazo, bueno, muy pendientes porque a nivel intraday perdimos el nivel 50 y como marcábamos en seminarios anteriores, caídas, ¿no? En ese caso veremos si hasta el nivel 61.8, a partir de ahí, pues bueno, tomar alguna decisión. Veremos cuando la tregua comercial finalice, de ver posibles acuerdos, pues sí que puede haber rebotes fuertes. De lo contrario, pues los mercados seguirán con este movimiento correctivo. Si nos saltamos el charco al viejo continente europeo, vemos como hoy en la apertura, vamos a analizarlo más a corto plazo. Bueno, vamos a ir de más largo plazo a más corto plazo. También movimiento correctivo, pérdida de esa estructura de largo plazo y prácticamente cercano pues a ese nivel 50 que marcábamos aquí, ¿vale? Sería el objetivo a plantear, objetivo bajista, y para aquellos inversores a largo plazo, pues bueno, pudieran incorporar alguna posición cercana a estos niveles, hubiera sido idóneo, ¿no? En busca de un posible rebote, ¿vale? Que sobre todo vendrá marcado por esa guerra comercial. Veremos también en Europa qué acuerdos se tienen con Reino Unido en temas de Brexit, y eso marcará el camino de este 2019, que por alarmante que pueda ser, puede ser un mejor año que 2018, donde los mercados sufrieron un movimiento correctivo que no veíamos, por ejemplo, en el IBEX 35
desde hace tiempo, ¿no? Con caídas en el IBEX de un 15% anual. El movimiento correctivo que venía marcando en el 2017 nos ha llevado a esa parte baja del canal, incluso a tocar ese movimiento en el 61.8 de Fibonacci desde su último movimiento expansivo, como vemos en pantallas. Y a partir de aquí el IBEX parece, después de los 8.236 puntos, encaminado a recuperar algo de terreno, ¿vale? Objetivos de este rebote, en primer lugar, sería esos 8.900 puntos. Ayer vimos cómo la sesión empezó con un gap bajista, ¿vale? Por encima de 2 puntos porcentuales, y fue recuperando terreno, una sesión con sentimiento positiva, ¿vale? Que prácticamente le dejó al futuro del IBEX cotizar cercano de los niveles de la sesión anterior. Hoy ya incluso por encima, ¿no? Como vemos aquí, en los 8.565 puntos. Para el caso del industrial, del alemán, el índice más industrializado de los componentes de los homólogos europeos, vemos cómo esa estructura alcista fue perforada y nos ha llevado a cotizar al nivel 38.2. A partir de aquí, pues bueno, un nivel fuerte de soporte, puede haber un pullback a esa directriz de medio plazo, pero debemos ser muy cautos con esa incertidumbre comercial. Incluso si vemos aquí a nivel técnico un posible cruce del MACD, ¿vale? Nos indicaría una estrategia alcista, ¿vale? Objetivo cercano donde estamos señalando los 11.000 puntos, ¿vale? Siempre con un stop loss pues a la pérdida de este nivel 38.2 de Fibonacci. Si queréis marcamos una estrategia. Marcaríamos el objetivo bajista, el stop loss ceñido a ese mínimo, 10.235, un objetivo a medio plazo que pueda recuperar terreno antes de esa decisión de la guerra comercial, cercano a los 11.000 puntos. $235 y cercano a los 11.000 puntos. ¿Qué riesgo quiero asumir sobre mi cuenta? Pues aquí lo vemos, ¿vale? Estamos asumiendo un riesgo de un 0,38%. A mí me gusta asumir riesgos de un 1 o un 2%, dependiendo de lo agresivo que queramos ser, con objetivos siempre que sean mayores. Si no, no tomo la posición, ¿vale? Y simplemente, pues bueno, teniendo un relativo de un 50 o más de un 50%, nuestra cuenta siempre estará pues con rendimientos positivos, ¿no? En ese caso, estamos dispuestos para esta inversión del valor del contrato de unos 7.800, 7.900 puntos, dispuestos a perder 200 euros con objetivo de ganar 375. ¿Vale? Esa sería nuestra estrategia definida. La lanzamos al mercado y la tenemos en pantallas, ¿vale? Podemos mover, ¿no?, cerca
acercar nuestro objetivo, ¿vale? Nuestro stop loss lo podemos mover en pantallas, ¿vale? Esa sería la estrategia que ahora mayor probabilidad nos puede dejar en el caso del DAS. De cara a las próximas sesiones, un posible rebote, pero a partir de ahí ese pullback, ¿vale? El movimiento se puede agravar la situación, por eso colocamos un stop loss de cara a esa guerra comercial. El FTSE, pues es incertidumbre, donde Theresa May veremos si al final puede llevar, ¿no?, esos acuerdos del Brexit, pues bueno, le han llevado también agravado por la guerra comercial, pues bueno, a cotizar en los 6.461 puntos. Esperamos un ligero rebote en todos los mercados a expensas de esos desenlaces, tanto de guerra comercial como de Brexit, como de incertidumbre política, como pueden ser en Italia esos acuerdos, ese presupuesto, ¿no?, que parece ya acordado, pues pueda recuperar terreno el caso del italiano. Si tenéis alguna pregunta en cuanto a los mercados de renta variable, de valores, podéis comentar. Me comenta Francisco que cuando finaliza la guerra la tregua, ¿vale? Creo recordar, si no me equivoco, que era el día 30, ¿vale? Cuando tenían de plazo, veremos a partir de ahí qué decisiones se puedan tomar. Eso marcará, sin duda, el camino de la renta variable. Vamos a dar el salto a otros mercados de commodities. Empezaremos por el crudo. Después de esa subida iniciada en 2016 hasta 2018, pues bueno, con caídas el año pasado de más de un 30% desde máximos, nos llevó a romper esa estructura de medio plazo, a cotizar cerca del 61.8 y a partir de aquí, como señalábamos, un posible movimiento, ¿no?, pullback a esa estructura, ¿no? Posibles acuerdos de la OPEP, pueden rebotar al crudo, que había sido castigado por una posible desaceleración económica, ese exceso de oferta que había en los mercados, pues llevó a esas caídas de más de un 30%. A corto plazo esperamos un rebote cercano, pues, a esos niveles de 63 en primer lugar, ¿no?, en ese caso, para el caso del Brent. El caso del Texas, pues bueno, intentando soportar con una perforación intraday 61.8, la estrategia activos correlacionados es similar, ¿vale? Un rebote cercano, pues, a esa estructura alcista, ¿no?, por posibles acuerdos de la OPEP, pero si continúa la guerra comercial, la incertidumbre, pues los mercados seguirán ese movimiento correctivo, ¿vale? Activos que están funcionando muy bien, ¿vale?, o que menos están sufriendo, pues bueno, en cuanto a valores, las utilities, y en cuanto a activos refugio, como vemos y analizamos, el oro, ¿vale? Marcado aquí nuestra estrategia después de romper, ¿no?, y confirmar un cambio de tendencia de medio plazo, ¿vale? Marcamos aquí esta zona del 38.2, nuestro stop loss, y en seminarios anteriores se han saltado nuestras operaciones que marcamos en positivo en el oro, ¿vale? Primero el nivel 50, algún indicativo positivo, y en segundo lugar el nivel 61.8 de Fibonacci
en los 1287 puntos, ¿vale? A partir de aquí puede haber un throwback a este que puede ser una zona pivote, se podría convertir en un soporte y a partir de aquí, pues bueno, a largo plazo, ¿vale? Los mercados, si recuperan terreno, el oro tenderá a corregir, ¿vale? Después de este movimiento, creo que son unos buenos niveles para deshacer alguna posición y aprovechar algún recorte para volvernos a incorporar, ¿vale? Pero bueno, y dejar alguna posición, pues no, encaminada a recuperar la totalidad, ¿no? En ese caso del movimiento correctivo que inició en abril 2018. Otros activos que están actuando como activo refugio que podríamos aprovechar, pues mercado de Forex, el yen, ¿vale? Si le vemos con el cruce respecto al dólar, esa estructura que había iniciado el dólar, ese fortalecimiento de la economía americana, habíamos llegado a una zona interesante, ¿vale? De fuertes resistencias en el 115, ¿vale? Y a partir de aquí, ese cambio, esas perforaciones nos ha llevado a pérdidas de niveles, ¿vale? Aunque ahora, bueno, está recuperando algo de terreno el dólar respecto a un activo refugio como es el yen japonés. El franco suizo, otro activo refugio, vemos como desde abril de 2018 ha ido ganando terreno, sobre todo por esa al par, ¿no? Al euro, sobre todo por esa incertidumbre política, tanto, pues bueno, en Italia, también agravada en otras economías europeas, ha actuado, pues bueno, como activo. Estamos en una zona interesante, veremos qué camino puede tomar, ¿no? En ese caso, ahora el par. Y en la divisa más negociada, el euro frente al dólar, nos encontramos en una lateralidad que nos está llevando del 1,12, 1 al 1,14,6, 14, 14,9, 14,5, ¿vale? En ese caso, el euro dólar, y a partir de aquí pues veremos, ¿no? Un posible fortalecimiento. Hoy veremos datos, como apuntábamos, de salario, será lo más importante, lo que moverá las divisas. De ver un crecimiento elevado, de ver incrementos, la previsión es del 0,3, donde el valor anterior era 0,2, de ver un dato por encima de la previsión presionará, ¿vale?, a la divisa y el euro pueda perder algo de terreno, veremos un fortalecimiento del dólar, ¿vale? En ese caso, de lo contrario, de no llegar al dato, pues bueno, podríamos testear la zona de 1,15, ¿vale? Esa zona lateral que nos pueda llevar a una de las dos partes, ¿vale? En ese caso. Vamos a dejar ahora unos minutos para el consultorio. Si queréis comentar algún activo, alguna duda que os quede, es el momento. Vale. Me comentan si, aquí Francisco, si el dólar frente al yen puede seguir cayendo, ¿no?
Pues bueno, sobre todo dependerá, como apuntamos, sobre todo de ese factor, ¿no? Si hay una posible desaceleración económica, pues bueno, este activo continuará como activo refugio y pueda llegar a la totalidad, ¿no? De ese movimiento impulsivo que había iniciado, ¿vale? Hasta el 1,04. Ese sería el objetivo. Ahora le vemos recuperando terreno, ¿vale? Un activo muy correlacionado con las bolsas. A ver, está habiendo un rebote en la apertura hoy europea, pues bueno, vemos como el dólar recuperando terreno después de esas correcciones, ¿no? En ese caso, de agravarse la situación, posiblemente veamos nuevamente testear esa zona de 1,4 y funcionar. Es el activo, el yen es el activo que está actuando como mejor activo refugio. Esto ha sido todo en este morning meeting. Desearos suerte en vuestras inversiones, un feliz año a todos y felices Reyes, que os traigan muchas cosas y nos vemos en próximas entregas. Un saludo.